Buenas, yo soy el profesor de Mis Mundos de Alquimia. ¿Por qué soy el profesor de Mis Mundos de Alquimia? Porque fui el que realicé el máster en Patrimonio de la Seguridad, aprovechando los estudios ya que teníamos de seguridad, juntándolo con los de alquimia, porque a nosotros nos gusta que todo nuestro recorrido en conocimiento quede en la unidad de toda la cosa. Y eso se llama la cabaña del ruido. Por eso también metemos las cosas de seguridad, que son necesarias, porque tenemos que defendernos, vaya, de lo que pueda pasar el día de mañana. Mientras tanto están muertas. ¿Qué deciros? Eso, ¿por qué soy yo el profesor de Mis Mundos de Alquimia? Joder, porque en ese máster conseguí, como ya hemos dicho, explicar la piedra filosofal, la forma de proceder y los primeros pasos. Y el tribunal de doctores que estuvo calificando el máster, pues lo vio positivo. Que encima hay una frase final que decía, porque como no conseguimos elaborar la piedra y el trabajo no consistía en sí en elaborar la piedra, sino que era un estudio porque los estudios del máster hay que hacerle la parte práctica, es decir, llevarlo a cabo. Entonces nosotros hicimos la parte práctica del monasterio del Escorial, alegando que en el patrimonio hay un lenguaje oculto que gracias a la alquimia se puede desvelar y nos puede dar pistas de nuestro legado. Por lo tanto, de ahí la importancia, el máster se llama La importancia de la alquimia en el patrimonio histórico. Nunca mejor dicho. ¿Y nosotros cómo lo desvelamos? Pues hice un marco teórico en el que hago una extensa recorrido de la alquimia desde su inicio hasta su final. Evidentemente no es el mismo recorrido histórico que muestro en esta lista de reproducción, que digo que ya podía empezar la alquimia en la Atlántida, porque como pongas eso en un tribunal de doctores se van a reír de ti. Yo entonces lo puse del antiguo egipcio, es decir, tiene un poquito de censura. Pero eso, en este marco teórico pongo también mis trabajos de laboratorio, es decir, los primeros procesos para la elaboración de la piedra filosofal, para que se vea que en el arte está oculto este lenguaje y que este lenguaje existe. Entonces, pues, en propuestas de mejora puse realizar la piedra filosofal para llegar a comprender todos los mensajes ocultos del arte, es decir, para llegar a comprenderlo todo. Al final, dicho con otras palabras, te estaba diciendo que la piedra filosofal era el origen del mundo y todos los doctores eso lo vieron perfecto. Entonces, pues, soy el profesor más indicado para dar el contenido que vaya a ver en esta lista de reproducción. ¿Por qué la damos con este rostro? Porque es el más cómodo, tanto para respirar como para ver. Parece que no, pero se ve perfecto. Entonces, pues yo soy el profesor de alquimia, chavales, os ha tocado. Así que también, aparte del máster, pues tenemos más cositas como docente, que por eso soy yo el que da clases de alquimia, porque la alquimia aquí es la parte más importante para que tengáis una percepción de todo a nivel mundial, ¿sabes? de todo lo que pasa en el universo. Y es importante porque entender de alquimia cuesta, pero es que cuesta aún más explicarla y hacerla fácil más todavía. Entonces el profesor que se dedique a alquimia tiene que tener amplios conocimientos en docencia, que como no, vamos a dejar como siempre aportando algunas imágenes, porque con todos los conocimientos que tenemos es imposible, señores, lo adelanto ya, es imposible que lo podamos poner en vídeo, porque es que no se puede.
Entonces vamos a poner algunos títulos que tenemos para que veáis que no estamos mintiendo. Vamos a alegar el currículum, no actualizado, porque yo hace ya fecha que no, desde que me pongo a estudiar alquimia hace 4 o 5 años, no actualizo el currículum. Así que no va a ser ahora cuando lo haga. Y tampoco, como me llueve el trabajo cada 2 por 3, pues tampoco me hace falta actualizarlo, la verdad. Así que dentro vídeo. Bueno, he cogido el currículum de docencia, le he quitado las fotos, le he quitado el nombre, la dirección y tal, y ya lo puedo enseñar. Fijaros que se han dado conferencias de psicología y educación. Y se ha hecho un libro, bueno, 2 libros, en lo que viene siendo docencia, ¿vale? Y ahora vamos a pasar al máster, que no lo he metido aquí porque como es la importancia, la seguridad del patrimonio histórico, se lo hemos dado al profesor de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, ¿no? El que es encargado de la defensa y seguridad de la Campiñuela. Pero os lo mostramos. Dentro vídeo. Aquí tenéis el máster, bueno, he tapado el nombre con la tarjetita, ¿no? Pero para que veáis que no es mentira, seguridad y conservación del patrimonio histórico. Y vamos a proceder a ver las asignaturas porque es importante a la hora de relacionarlo con la alquimia. Por ejemplo, introducción al patrimonio histórico artístico, tiene que ver con la alquimia. Sitio arqueológico, tiene que ver con la alquimia. Archivo y biblioteca no tanto, pero está relacionado. Museo y exposiciones temporales lo mismo. Patrimonio nacional de las catedrales, esto sí tiene mucho que ver. Iglesias parroquiales y otros lugares de culto, también monasterios y conventos. Arte sacro tiene mucho que ver. Uso y funciones de la imaginería religiosa tiene mucho que ver. Arte industrial y aplicada tiene mucho que ver. Y patrimonio etnográfico, por supuestísimo, tiene mucho que ver. ¿Vale? Entonces pues vemos lo que yo ya he dicho. Ahora, amén de esto, tenéis aquí, espérate, que tengo que tapar el nombre porque si no lo hemos liado. Este es el máster, ¿vale? Y vamos a ver así algunas páginas sueltas. Bueno, si habéis estado atento a mis clases, esta foto os sonará y esto blanco que hay aquí, que habíamos dicho que eran los orbes, es lo que se va a procesar. Con una mano me cuesta mucho más. Aquí. Esto es la lámina del multiliver. Estos son nosotros poniendo las botellas, ¿ves? Las botellas para que suden el rocío. Estos son los mismos textos bíblicos que hacen referencia a eso y que lo hemos facilitado en la cabaña del druida.
Esta imagen también os tiene que sonar. Los tres colores de la piedra, si es que lo digo todo. ¿Dónde está? Fijaros, y aquí enseño las láminas del Mutulive lo que están haciendo y nosotros cómo lo procesamos en nuestros laboratorios. Estoy diciendo la forma de proceder que tiene y cómo se muestra en un lenguaje más oculto. A la comparativa de hacerlo con la parte práctica que le hicimos del monasterio del Escorial, pues se puede ver, por ejemplo, cómo este es el templo de Salomón y cómo prácticamente es un calco. Ah, mira, justo lo he abierto por esta página. Al monasterio del Escorial, es que es totalmente igual. Veis la cruz y sigue hacia abajo. Esto es lo mismo, veis la cruz y sigue hacia abajo, imitándolo perfectamente. Y eso todo viene a que el Felipe II era, era eso, rey de España, pero tenía otro título como rey de Jerusalén. Entonces, pues intentó unir las dos simbologías porque le gustaba mucho el ocultismo en el lenguaje de la cábala judío, junto con el religioso cristiano, cogiendo la temática del monasterio de San Quintín y de la cábala, pues cogiendo la temática de Salomón, del templo de Salomón y los primeros reyes judíos. Y pues hacer la comparativa de las dos cosas lo mismo, como si fuera toda la casa del Señor, el templo de salvación, la unidad, etcétera. Muy narcisista todo, al final pues diciendo como mi casa es el templo de Dios y es el templo de la salvación. Y aquí tenéis, para que veáis que no miento, realizar un trabajo de campo sobre la obtención de la mencionada piedra filosofal, la forma de proceder con el instrumental del laboratorio, porque explica los conceptos ocultos en la filosofía y el arte, que no es mentido, que es que he hecho un máster de esto y los doctores pues le han parecido estupendo, ¿sabes? Entonces pues ya está dicho todo.